Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Realizo esta grabación para complementar una situación que se presentó el día de ayer, ya que se dio la clase como es debido. Sin embargo, a la hora de recuperar nuestro video, nuestra tercera grabación de cuatro, no se pudo recuperar por una situación que desconozco y a la cual, bueno, intentamos darle solución de la mejor manera y para no gastar más tiempo y dilatarlos, decidí mejor regrabar esta pequeña parte que nos demora 40 minutos, que es lo que nos permite cada grabación gratuita, ¿no? Vaya, vamos a continuar, por favor. En la segunda sección de nuestra clase del día de ayer, estábamos platicando sobre cada uno de los cuatro impuestos eh, establecidos y contenidos en la ley. Entonces vamos a compartir ese aspecto. Muy bien. Hablemos del impuesto sobre la renta, por favor. Recordemos que de acuerdo a la clasificación que hicimos en las dos partes anteriores de nuestras clases, estábamos hablando, por supuesto, de la situación de ¿por qué elegimos estos cuatro impuestos federales? En primer lugar, decíamos en dos videos anteriores, hablábamos de que el Estado tiene más fuentes de ingresos de asuntos que tienen que ver esencialmente con con sus ingresos tributarios y aquellos que no son ingresos tributarios. Los ingresos tributarios del Estado corresponden al cobro de estos impuestos federales que representan en su mayoría, pues, el más importante peso dentro del presupuesto, dentro de la ley de ingresos. Entonces, bueno, vamos a darle solución a la pregunta, ¿qué es el impuesto sobre la renta? Vaya, el impuesto sobre la renta es un impuesto general, personal y directo que grava los ingresos de las personas físicas y morales. Fue introducido en México en 1925 y se rige por la ley del impuesto sobre la renta. Decíamos, perdón, hace unas clases que nuestra fuente principal de las obligaciones en materia fiscal obviamente encuentra su fundamento en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, y después las características generales de las contribuciones están en el Código Fiscal de la Federación. Especialmente tenemos los derechos y obligaciones de los contribuyentes, características sobre ciertos procedimientos en materia fiscal. Sin embargo, si ustedes recordarán nuestra primera clase y pueden verlo, consultarlo en el material de apoyo, se darán cuenta de que empleamos una clasificación jurídica en donde vienen leyes específicas. Una de esas leyes es la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA y la ley del ISR. Bueno, disculpen, estamos teniendo aquí una breve situación, sin embargo la podemos aplazar para dejarla para después. Ok. Los sujetos del impuesto sobre la renta son todas las personas físicas y morales en los siguientes casos: residentes en México, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de la riqueza, respecto de todos sus ingresos; residentes en el extranjero, que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de sus ingresos atribuibles a dicho establecimiento; residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional. Como se advierte, los sujetos son las personas que perciben ingresos, ya sea que se trate de residentes en México o de residentes en el extranjero, pero con fuente de riqueza en el país a través de un establecimiento permanente o no. El día de ayer decía nuestra compañera Susana, a modo de resumen, pues entonces estamos grabando el ingreso de una persona
siempre que el ingreso sea en territorio nacional, ya sea que la persona viva o no viva en México, sea nacional de México o no. Mientras el ingreso lo perciba en México, lo vamos a grabar. O si es extranjera, pues, y tiene ingresos del extranjero, pero vive en México, pues también tendrá que pagar impuestos sobre la renta. Y decíamos que en esta materia eh, tendremos por atribuible para este impuesto lo dispuesto en nuestra ley. Sin embargo, o amén, eh, sin entrar en conflicto con otros tratados internacionales que tengamos en esta materia, especialmente el impuesto sobre la renta, ya que es el impuesto que mayor volumen representa para el presupuesto nacional. A nivel internacional hemos suscrito como país diferentes instrumentos jurídicos en materia de doble tributación. No es la intención de nuestra asignatura profundizar mucho en ello, simplemente lo mencionamos, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el objeto del impuesto sobre la renta? El objeto del ISR son los ingresos que perciben las personas, ya sea en efectivo o en especie o en crédito. En el caso de las personas morales, se trata de ingresos provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca. Hay que recordar que toda esta información es una manera de síntesis de lo que podemos encontrar en la ley. Sin embargo, aquí está muy generalizado y es perfecto para el carácter de nuestra asignatura, que es una asignatura de carácter introductorio. Entonces, si tuviéramos una preocupación muy precisa sobre el ISR, convendría mucho que hiciéramos una lectura concienzuda de la ley. E incluso podemos encontrar textos de la ley del ISR comentada. Sin embargo, bueno, aquí para que sepamos de dónde viene la información que estamos leyendo y si es útil o no, ¿vale? Hay un par de precisiones que hacer más adelante y las haremos para que vean que estamos al pendiente de la calidad del contenido que estamos empleando. Continuamos con la lectura. En el caso de las personas físicas, son los ingresos provenientes de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, actividades empresariales y profesionales como el arrendamiento, ¿verdad? También, y en general por otorgar el uso y goce temporal de bienes inmuebles, enajenación de bienes, enajenación de acciones en bolsa de valores, adquisición de bienes, obtención de premios, dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales y demás ingresos que obtengan las personas físicas. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos viendo el principio de exhaustividad de la ley en acción. ¿Cómo que el principio de exhaustividad en acción? Sí, porque estamos viendo todas y cada una de las posibles fuentes de ingreso de una persona física. Si nosotros nos vamos a la ley del ISR, vamos a encontrar que todas estas que nos están mencionando aquí son capítulos del cuarto título de la ley de las personas físicas. Y ahí cada uno de ellas tendrá sus diferentes capítulos sobre cuáles son los medios y las formas de obtención de ingresos. Bueno, la base. La base del ISR es el resultado de la suma de ingresos percibidos, objeto del impuesto, menos las deducciones o cualquier otra figura sustractiva que establezca la ley. Es decir, la base del ISR no se constituye por los ingresos brutos, sino que se disminuye con las deducciones que correspondan. Estas deducciones dependen del régimen fiscal, conjunto de derechos y obligaciones que surgen del desarrollo de una determinada actividad económica al que se pertenezca. Así, por ejemplo, las personas físicas tienen distintas deducciones que las personas morales. De igual forma, las actividades físicas que pagan los impuestos bajo el régimen de actividades profesionales tienen distintas deducciones que las que pagan bajo el régimen de sueldos y salarios. Entonces nosotros no vamos a encontrar en este texto no vamos a encontrar nosotros esas características y particularidades porque eso sería un análisis mucho más técnico, detallado y profesional, ¿no? En esta asignatura es simplemente un estudio introductorio. Y tampoco en este texto que ustedes pueden consultar, ya saben todo lo que un contribuyente debe saber,
no van a encontrar sobre las deducciones, ¿vale? Aquí solamente estamos y están hablando sobre las contribuciones en sentido amplio. La tasa es otro elemento esencial de las contribuciones, ¿verdad? La tasa del ISR para las personas morales es del 30%, mientras que para las personas físicas varía dependiendo del límite inferior en que se ubique la base, que puede ir desde el 1.92% hasta el 35%. Así, la tasa del ISR para las personas físicas va de acuerdo a la siguiente tabla. Aquí podemos ver, esta tabla está desactualizada a nuestro año. Sin embargo, es bastante parecida. Vamos a ver algunos elementos. Por ejemplo, dice, el límite inferior, el límite superior, la cuota fija y el porcentaje. Acuérdense que en muchas ocasiones nuestra tasa, es el porcentaje, va acompañada de una tarifa o cuota fija. Independientemente o por estar en ese rango, o sea, de inmediato se nos asigna esa cuota y aparte un porcentaje sobre el excedente del límite inferior, es decir, lo que nosotros ganamos, le restamos el límite inferior, esa sería nuestra base, obviamente menos las deducciones, y a eso ya le sacamos el porcentaje que establece aquí, que va desde el 1.92% para personas que ingresan entre 1 centavo y 5.952 pesos con 84 centavos, sin cuota fija, hasta las personas que ingresan más de 3 millones con 1 centavo, a quienes se les impone una cuota fija de nada más y nada menos que de 940,850 pesos con 81 centavos y el 35% sobre el límite inferior. Ahora, preguntábamos en la clase del día de ayer, ¿será mucho o será poco ese porcentaje del 35%? Y bueno, estábamos discutiendo y platicaba tal vez, sí, a manera de comparación y decíamos, vamos a ver lo siguiente. Siempre cuando se acercan los tiempos de las elecciones en nuestro país y en otras partes, vamos a encontrar que hay personas que nos dicen, si en nuestro país hay una reforma fiscal y se le cobra más impuesto a los ricos, vamos a espantar la inversión. Y entonces hay gente muy avesada y muy inteligente que nos dice, pues ¿a dónde se va a ir esa inversión? Si nosotros subimos un poco el ISR y por eso se espantan y se van a ir de nuestro país, ¿cuál es su destino? ¿A dónde se van a ir que les cobren menos con mejores condiciones? Y la respuesta es a ningún sitio. Nuestra región como Latinoamérica y nuestro país en particular tiene impuestos que están en la media o debajo de la media. A nivel regional tenemos impuestos en la media y a nivel internacional estamos, por supuesto, por encima, perdón, por debajo de otros países, por ejemplo, de la OCDE. Eh, el ejemplo que poníamos el día de ayer era, Inglaterra, por ejemplo, tiene un impuesto de sociedades que supera el 45%. Francia también tiene un impuesto parecido a las sociedades que también es muy alto. ¿Eso qué significa? Que los países industrializados o de economías en igual volumen o mayores que la nuestra cobran más impuestos. Entonces, no es cierto eso de que una reforma fiscal un poco más cargada hacia los estratos superiores va a desincentivar la inversión o va a espantar a los ahorradores. Eso es mentira. Y de hecho, bueno, nosotros sabemos que las sociedades más igualitarias, las sociedades que combaten más la desigualdad en el mundo, son sociedades que cobran más y mejor impuestos sobre la renta, que son más activos en el combate de la evasión fiscal de los grandes contribuyentes,
y eso mantiene las finanzas de esos estados sanas, con posibilidad de gastar en todo lo necesario para alcanzar el máximo bienestar posible de su sociedad. Recordemos que esa es la finalidad de nuestra política fiscal. Aquí tengo, ya tengo aquí a la mano la tarifa mensual establecida en la nueva ley y se las voy a comentar para que vean las diferencias, ¿vale? Nosotros tenemos, por ejemplo, actualmente en el límite inferior más alto, tenemos 250,000 pesos con un centavo, esto en tarifa mensual, ¿vale? 250,000 pesos con un centavo en adelante, tiene que pagar una cuota fija actual de 78,440, perdón, 78,404 pesos con 23 centavos y un porcentaje aplicarse el excedente del límite inferior del 35%. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, se ha reducido como el límite, el tope, para las personas que cobran más, más dinero, ¿no? O sea, quienes reciben más salario, personas físicas, hasta tanto porcentaje. Las personas morales tienen sus propias reglas, ¿vale? Continuamos. Discúlpenme, subí mucho. Época de pago. El ISR, perdón, aquí nos faltó leer esto. Algunas excepciones son la obtención de ingresos de premios, de loterías, rifas, sorteos y concursos, donde la tasa es del 1% sobre el valor del premio o del 21% en aquellas entidades federativas que apliquen un impuesto local a la tasa de más del 6% sobre impuestos, sobre premios y de enajenación de acciones en la bolsa que tiene una tasa del 10%. Bueno, aquí vamos a platicar una cosa. Aquí, como bien lo indica, se grabará con impuestos sobre la renta ingresos por premios de loterías, rifas, sorteos y concursos. Y a nivel local también hay un impuesto. Varía dependiendo de los estados, ¿verdad? Y ojalá la enajenación de acciones en la bolsa tuviera una tasa de más porcentaje, porque de esa manera podríamos ahuyentar las operaciones especuladoras rapaces de la bolsa. Época de pago. El ISR es un impuesto anual, por lo que se paga por cada ejercicio fiscal. En el caso de las personas físicas, deben, estoy viendo aquí tareas que nos mandan. En el caso de personas físicas, deben pagar el impuesto mediante la declaración anual a más tardar el mes de abril siguiente al ejercicio fiscal que se reporta. Mientras, en el caso de las personas morales, deben pagar mediante declaración a más tardar en marzo del año siguiente al ejercicio fiscal que se reporta. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de realizar pagos provisionales mensuales a más tardar el día 17 del mes siguiente, el periodo en que corresponda el pago, ¿verdad? Esto respecto al ISR. Ahora, el IVA, como nosotros lo habíamos platicado, es un impuesto que nosotros vamos a buscar trasladar al consumidor final. Ahorita vamos a platicar quién es el consumidor final, ¿verdad? El IVA es el impuesto general e indirecto que se genera cada vez que se compra algún bien o algún servicio, con algunas excepciones. Esa es la regla general. Y grava todo valor que se agrega a la mercancía en su proceso de producción. Esto se hace mediante la figura de traslación, por la cual el sujeto del impuesto no sufre pérdida económica en virtud del impuesto, pues lo traslada a quien le presta un servicio o le vende un bien. Así, quien carga con el impuesto es el consumidor final. Es decir, si yo, por ejemplo, vendo productos, imagínense materia prima, ¿no? Y entonces yo vendo materia prima y le vendo a pequeños compradores, pero también a grandes. Todos los grandes compradores me solicitan factura, y entonces digo, bueno, sí, efectivamente, a lo mejor el bulto de este material te costaba 116 pesos, 100 pesos es el costo,
y 16 pesos es el IVA. Obviamente yo no le cobro separado al señor, ¿no? Viene en el ticket separado, pero también una vez que solicita factura, yo registro eso en mi contabilidad interna. Este es un proceso meramente contable. Yo estoy reteniendo ese IVA y lo estoy trasladando, es decir, yo lo cobré a nombre del Estado al señor y entonces yo lo tendré que pagar a Hacienda, ¿vale? Por eso se dice que es un impuesto que se traslada. Yo lo estoy a lo mejor pagando momentáneamente cuando me lo venden, cuando pues sí, el que me abastece me lo vende a mí, y cuando yo le solicito factura, pues bueno, sabemos que ella me está cobrando el IVA, y yo estoy cobrando nuevamente el IVA cuando una persona me viene a comprar a mí desde un bulto hasta los que sean, ¿no? Y ese valor del IVA lo estoy trasladando porque voy a pagarlo al Estado. Voy a pagar todo el IVA. Dices, ¿cómo es que yo pagué el IVA a mi proveedor y aparte voy a pagar el que me está dando el señor? No. Lo que se hace es una resta. Se resta el IVA que yo pagué y el IVA que a mí me pagaron y solo pagaré la diferencia. Es decir, si yo vendí, por ejemplo, en este caso, vendí más cosas de las que compré en el mismo periodo de tiempo, pues bueno, pagaré ese IVA, ¿vale? El IVA en México se estableció en 1980 y se rige por la ley del impuesto al valor agregado. ¿Cuáles son los sujetos del IVA? Recuerden, son todas las personas físicas y morales que realicen actos o actividades relacionadas con qué. Esencialmente son cuatro. Una, enajenación de bienes. ¿Qué es enajenación de bienes? Estoy pecando de ser generalizador, ¿no? Estoy generalizando y a lo mejor estoy cometiendo un error al hacerlo, pero es compra-venta. Pensemos en compra y venta. Prestación de servicios independientes, ¿como cuáles? Pues desde, imagínense un veterinario, un médico, que tiene su consultorio independiente, igual un arquitecto, un contador, un abogado, etcétera, ¿no? El diseñador gráfico que nos va a hacer un trabajo, un portafolio de trabajo, etcétera. Arrendamiento de bienes, ¿verdad? Rentar algún inmueble. No, perdón, de bienes. Se está refiriendo, por ejemplo, la renta de maquinaria, ¿verdad? Importación de bienes y servicios. Y aquí, porque parece que no, pero la importación de bienes y servicios, pues vendrían a ser las mismas de arriba, solamente que a nivel internacional, ¿no? Objeto. El objeto del IVA es gravar los actos o actividades arriba señalados, es decir, la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el arrendamiento de bienes y la importación de bienes y servicios. El objeto material es el valor que se va agregando a los bienes o servicios en cada etapa de la cadena productiva. La base del IVA es el valor que la ley señala para las cuatro clases de actos o actividades que grava. De manera general, la base del IVA es el valor de operación. Así, la tasa general es del 16%. Adicionalmente, hay una tasa especial del 0% que se aplica a alimentos y medicinas. Ya si nos ponemos exquisitos, queridos compañeros, mencionaba yo que tenemos posibilidad de encontrar impuestos sobre del IVA a una tasa del 8% en la zona fronteriza y podemos encontrar exenciones, productos exentos del pago del IVA. Y estos, bueno, ¿a quién le interesan? Especialmente, pues a los contadores, porque ya es muy técnico el asunto de la tasa y cómo lo vamos a manejar en nuestro registro de operaciones y estados financieros. Época de pago. El IVA se paga a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el impuesto. El contribuyente debe pagar la diferencia entre el IVA por él retenido y trasladado, el que él cobró, y el IVA que él pagó al adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo de su actividad. Ahora, veamos el impuesto especial sobre producción y servicios. Cuando vimos la clasificación de impuestos, dijimos que habían unos impuestos directos, ¿verdad? Generales, indirectos, trasladados, personales, reales, con finalidad fiscal y extrafiscal, y unos que son especiales, ¿no? Que tienen una finalidad que no es tanto así como la recaudación de impuestos, sino más bien tiene la finalidad
de desincentivar alguna actividad o consumo de algún producto, uso de alguna sustancia, ya sea porque es dañina para las personas, para la salud, para el medio ambiente. Ok. Como su nombre lo indica, el IEPS es un impuesto especial que se aplica a la producción de ciertos bienes y determinados servicios. Estos bienes y servicios, por lo general, causan un perjuicio social o su consumo no es deseado. Además, al igual que el IVA, es un impuesto que puede ser trasladado. El IEPS entró en vigor en México en 1980 y se rige por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Sujetos. Los sujetos del IEPS son las personas físicas y morales que realicen los actos o actividades siguientes. Enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación de bienes señalados en la ley del IEPS, la prestación de los servicios señalados en la ley del IEPS. Ahorita vamos a verlos, no se preocupen si vienen en nuestro apartado para que no se. Objeto. Es gravar la enajenación e importación de los siguientes bienes: bebidas alcohólicas y cerveza, alcoholes, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, tabacos labrados, gasolinas y diésel, bebidas energetizantes, bebidas con azúcares añadidos, combustibles fósiles, plaguicidas y alimentos con alto contenido calórico, es decir, con una densidad calórica de 200 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos, lo que incluye botanas, productos de confitería, chocolate y demás productos derivados del cacao, flanes y pudines, dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate y avellanas, dulces de leche, alimentos preparados a base de cereales y helados, nieves y paletas de hielo. El IEPS también tiene como objeto gravar los servicios. Y fíjense, otra vez estamos viendo el principio de exhaustividad de la ley en acción, ¿eh? Porque nos va a decir todas las posibles actividades relacionadas. El IEPS también tiene como objeto grabar los servicios por comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación o distribución con motivo de la enajenación de todos los productos que ya habíamos visto, ¿verdad? Es decir, si yo me dedico a realizar alguna de estas actividades relacionadas al intercambio, la enajenación, la comisión, la intermediación, distribución, consignación de cualquiera de los productos arriba señalados, pues también se graba esa actividad, el monto de ese servicio con el IEPS. Y viene después, también se graban los servicios de juegos de apuestas y sorteos y los de telecomunicaciones. La base del IEPS es el valor del bien que se enajena o importa, o el valor del servicio que se presta. Por lo general, la base es la contraprestación, salvo en los casos de los cigarros, cuya base sería el precio de venta al detallista, comerciante que vende al por menor. También puede constituir la base, en su caso, la cantidad de litros y la graduación alcohólica, como lo vamos a ver más adelante. En el caso del IEPS, se establecen distintas tasas y o cuotas para cada bien o cada servicio y se muestran en la siguiente tabla, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos una tabla. Vamos a buscar nuestra tabla actualizada para darles la información más oportuna. Veamos qué es. Bueno, mientras nuestra página cargaba, miren, por ejemplo, ahorita podemos comparar con el otro. Aquí tenemos elaborado una tabla que dice, por ejemplo, bebidas alcohólicas y cerveza de 14 grados por litro, ¿verdad? Del 26.5%. Ahora,
¿Qué bebidas podrían entrar ahí? Pues bueno, cualquiera de estos cócteles novedosos que tienen algún porcentaje de alcohol, ¿verdad? Tal vez también, no sé, cerveza, ¿no? Dice hasta 14 grados. Entonces, aquí obviamente nos lo están simplificando. La ley nos dirá de tanto porcentaje a tanto, ¿verdad? Tantos grados de alcohol. Entonces, en la primera, pues están contempladas, por ejemplo, pues las cervezas. De más de 14 grados hasta 20 grados grados por alcohol, perdón, 20 grados por litro son 30% y más de 20, 53%. Alcoholes, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, el 50%. Estos son productos, son productos industriales, ¿no? Tabacos labrados, fíjense, esto es muy interesante porque nos está estableciendo igual exhaustividad en la ley. Cigarros, 160% de su valor. Adicionalmente, por cada cigarrillo o 75 gramos de tabaco, enajenado o importado, se les asignará de 35 centavos por cigarro. Puros y otros tabacos labrados, 160%. Puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a manos, solamente el 0.4%. Gasolina y diésel. La tasa es el resultado de la siguiente operación, que es una fórmula muy técnica que podemos encontrar. Aquí tenemos ya una tabla más o menos actualizada. Ahorita la mostraremos. ¿Qué viene? Precio del productor menos, perdón, precio neto de venta, menos precio de productor, menos costo de distribución, entre precio neto de venta, tasa de impuesto. Entonces, ahí nos va a salir. Estamos buscando, pues, no grabar la gasolina y el diésel con el valor final o el precio real que recibe el comprador, no el comprador último, sino realmente lo que les costó antes de los intermediarios, pues, la gasolina y el diésel por litro y en porcentaje por volumen. Entonces, la gasolina magna se paga 36 centavos por litro, la gasolina premium 43 centavos por litro, el diésel 29 centavos por litro. Ahora, vamos a buscar, permítanme, porque sí me causa curiosidad, y esto no lo hicimos ayer, revisar la tasa actualizada del IEPS. Bueno, lo haremos ahorita en unos minutos. Mientras tanto, continuamos. También otros combustibles fósiles como gasolinas, diésel, propano, butano, gasolinas y gasavión, turbocina y otros querosenos, diésel, combustóleo, coque de petróleo, coque de carbón, carbón mineral y otros combustibles fósiles. Y ahí podemos tener hasta, dice, 38 pesos por Sí, perdón. Estoy viendo la ley actualizada y justamente en su artículo segundo nos dice cigarrillos 160, puros labrados 160 y, perdón, miren, aquí está muy interesante, puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a manos. Yo aquí estoy encontrando el error. No es 0.4, sino es 30.4%. ¿Verdad? ¿Cuánto era cuánto dice aquí? Por cigarrillo, como 35 centavos, ¿no? La cifra actualizada para el pago de cuota por cigarrillo es de 61 centavos según el segundo párrafo, si lo quieren ver así, segundo párrafo del artículo 2 de la ley del IEPS. Dice, adicionalmente las tasas establecidas en este numeral pagarán la cuota de 61 centavos por cigarrillo enajenado o importado. Para los efectos de esta ley se considerará que el peso de un cigarro equivale a 75 gramos de tabaco, incluyendo el peso de otras sustancias con que esté mezclado el tabaco. Para automóviles, combustibles automotrices, combustibles fósiles, la cuota por gasolina menor a 91 octanos
es de 6 pesos por litro. Gasolina mayor o igual a 91 octanos, 5 pesos con 21 centavos por litro. Entonces ustedes se pueden dar cuenta aquí que la tabla ya no está nada relacionada, ¿verdad? Con la ley actualizada. En algunas partes, en otras sigue estando igual. Por ejemplo, en bebidas alcohólicas, estoy revisando aquí y sigue exactamente igual. 26, 30 y si acaso 53%, una leve variación. Pero en el resto está todo igual. Combustible, lo demás está igual. Los alimentos de alto contenido calórico, 8%, que es aquí donde ya habíamos platicado, ¿verdad? Botanas, confitería, chocolates y productos derivados del cacao, flanes y pudines, todo eso, 8%. Ok, muy bien. Estoy viendo más, por ejemplo, parafina, propileno de grado refinería, propileno grado químico. Ya esas son cuestiones muy técnicas, ¿verdad? Que no. Dice, por ejemplo, bebidas alcohólicas, incluyendo el aguardiente, etcétera. Bebidas con más de 50% de alcohol, de vino. Es una ley especialmente técnica, ¿no? Extremadamente técnica. Bueno, tenemos alimento con alto contenido calórico y los servicios de mediación e intermediación corresponde, el impuesto se causa a la misma tasa que corresponde a los bienes. 30% sobre juegos de apuestos y sorteos y telecomunicaciones, un 3%. La época de pago, al igual que el del IVA, se pagará más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda, excepto en el caso de importación de bienes que se paga conjuntamente con el impuesto general de importación. Sí, claro, porque a la hora de importar tenemos que pagarlo antes de que se pueda ingresar al territorio nacional. ¿Verdad? Continuamos. Impuestos sobre automóviles nuevos, ISAN. El ISAN es un impuesto especial al consumo que grava la enajenación de automóviles nuevos de producción nacional, así como la importación definitiva de automóviles cuyo año modelo corresponde al año modelo en que se efectúa la importación o a los 10 años modelo inmediatos anteriores. El ISAN fue introducido a México en el 2005 y se regula por la Ley Federal de Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Y de ahí vienen las siglas ISAN. Los sujetos del ISAN son aquellos, las personas, recuerden, físicas o morales, que enajenen automóviles nuevos o importen de manera definitiva. Entonces, pregunta técnica, ¿quiénes están exentos del ISAN? Aquellos que importen para seguir manufacturando el auto, o sea, lo importamos para seguir trabajando en él, para terminar de armarlo, ¿verdad? Esos pues están exentos. Objeto. El objeto del ISAN es gravar la enajenación e importación de automóviles nuevos. La base del ISAN es el precio de venta, incluyendo el equipo opcional común o de lujo cobrado al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor o comerciante autorizado en el ramo de vehículos, sin tomar en cuenta los descuentos, rebajas y bonificaciones que pudiera hacer la concesionaria. En el caso de importación definitiva, la base es el precio de venta más el impuesto general de importación y demás contribuciones. El IVA no forma parte de esta base. Entonces, sí el impuesto general de importación, no el IVA. Y aquí tenemos una tabla, perdón, donde vienen nuestras tasas y nuestras cuotas fijas. Vemos que un automóvil de más de 420,000 pesos estará pagando una cuota al menos de 25,667 pesos y el 17% sobre el límite inferior. La época de pago se calculan por ejercicios fiscales, excepto en la importación. Los contribuyentes realizan pagos provisionales a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del ejercicio, mediante declaración que presenten en las oficinas autorizadas. Respecto a las enajenaciones realizadas en el mes inmediato anterior, el ISAN es un impuesto anual, por lo que se paga mediante declaración
los 3 primeros meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal, excepto en el caso de importaciones que se paga en la aduana conjuntamente con el impuesto general de importación. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Lo anterior sin perjuicio que se tenga que realizar pagos provisionales a más tardar el 17 de cada mes respecto a las enajenaciones del mes anterior. Los pagos provisionales se deducen del pago anual definitivo, igual que se hace el ISR, igual que se hacen del IVA, igual que se hacen del IEPS. Aquí en este texto, que está a disposición de todos ustedes, lo pueden buscar con ese nombre y les va a aparecer para su consulta y mayor tranquilidad, viene este cuadro en donde viene de alguna manera resumida para quienes tengan necesidad de consultarlo. Los 4 impuestos federales. Viene nuestro ISR, nuestro IVA, nuestro IEPS y nuestro ISAN en una tabla de doble entrada que vienen los requisitos, los elementos esenciales. Sujeto, objeto, base, ¿verdad? Tasa o tarifa, época de pago y ya es todo, ¿verdad? Así es, bueno, como en esta grabación terminamos nosotros de platicar sobre los 4 impuestos federales y dejamos la salvedad de nuestra otra grabación en donde estábamos resolviendo algunas dudas y hacíamos el cierre de nuestra clase, ¿verdad? Entonces, bueno, les agradezco mucho su paciencia y como ya lo dije en el otro video, pues los invito a que si tienen dudas, pues las compartan, a que estén muy activos, pues, a que les saquen el mayor provecho. Entre más preguntas y más participación tengamos, más enriquece la clase. Bueno, les agradezco mucho. Continuamos en el siguiente video.